let it happen. You're full of life and full of passion. That's how He made you. Just let it happen. You're full of life now, you're full of passion. That's how He made you. Just let it happen. And He calls each one of us. Yo preguntaba cuando llegaba la hora de prepararme la charla, lo primero que hago es preguntarle un poco así al personal, a mis hijos y eso, a los que están cerca. El segundo mandamiento. Y tengo que reconocer que yo no he sabido transmitir eso a mis hijos. Una cosa que es tan fácil, que son 10 puntos, que podía habérselos enseñado a mis hijos. Seguramente mis hijos se lo habrán aprendido en catequesis, pero ya no recuerdan cuál era el segundo. Y es una pena. Pero quizá lo fácil es lo que nos cuesta transmitir. Si nos hubieran pedido una cosa súper difícil, a lo mejor nos empeñamos a enseñar algo difícil, pero lo fácil no. Mi hijo Carlitos decía, los mandamientos son muy fáciles. Amar a Dios, 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 amar a Dios. Yo sé por qué lo decía él, pero a mí me dejó buen pozo aquello, ¿no? Me daba la sensación de que algo bueno había en él que resumía todos los mandamientos en algo positivo, ¿no? Y no en algo negativo. Pero bueno, esto es lo que había. Del segundo mandamiento, pensando en el segundo mandamiento, decía en qué momento de la palabra de Dios yo creo que resume lo que yo quería decir. Y voy a leer el texto del Evangelio que me salió, que yo recordé en ese momento. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces declararé: nunca os he conocido, alejaos de mí, malvados. Y para mí hablar a las personas, o lo que yo quisiera cuando hablo a las personas es transmitir algo positivo y ayudarle. Y este texto no me parecía muy positivo, me parecía tela de duro. Y yo decía, el Señor habla así de duro muy pocas veces, ¿no? Pero en esta ocasión el Señor habla así de duro, ¿no? Y me costaba poner este texto, pero cuando la leí 2 veces dije, es que si leemos esto ya me puedo ir, que la gente vuelva a leer y yo ya me voy, porque este texto ha hablado del nombre del Señor todo lo que tenía que decir. No suele pasar con la palabra de Dios. Yo no voy a explicar el texto, pero os recomiendo que lo leáis 2 veces, porque habla de lo que significa el segundo mandamiento con una claridad meridiana, ¿no? El primer mandamiento hablaba del amor a Dios, que era algo así positivo, ¿no? Y el segundo mandamiento a mí me parecía que habla de cómo no poner nada sobre el nombre de Dios, sobre Dios, que no sea lo que Dios quiere. Si uno te dice todo lo que tienes, todo lo que puedes hacer, todo lo que puedes amar al Señor, el segundo mandamiento de alguna forma nos dice que no a lo que queda, ¿no? ¿Qué es lo que no debemos hacer que suplanta a Dios, ¿no? ¿Qué cosas no debemos poner sobre el nombre de Dios sobre el nombre de Dios? Bueno, acordáis el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? El nombre, yo decía, bueno, ¿y qué importancia tiene el nombre hoy en día? Bueno, voy a decir cosas que todos los que estáis aquí seguramente habréis escuchado antes, pero por aquellos que no sepan por qué se pone este segundo mandamiento y por qué tiene tanta importancia, ¿no? El nombre en hebreo no es una palabra al azar que se escoge para algo, sino que tiene poder sobre la cosa, tiene una conexión con la cosa. En la cultura en la que está escrito el segundo mandamiento, el nombre designa la cosa, y no solo la designa, sino que habla de ella, habla quizá de su pasado, habla de su familia, de dónde procede, habla de lo que se espera de esa persona, es como un mote, ¿no?, que resume un poco lo que se piensa de esa persona.
Y invocar al nombre del Señor no es solamente invocar el nombre, sino se invoca al mismo Señor, por eso el nombre de Dios tiene tanto poder. Se utiliza de forma efectiva. Yo utilizo el nombre de Dios para cerrar un pacto, para bendecir algo, para maldecir, que era algo que parecía muy común, que hoy en día se procura no hacer, ¿no? Pero yo le pido al Señor que en su nombre esa persona o esa cosa o ese proyecto sea maldito, ¿no? Y tiene un poder efectivo. Por eso, en aquel tiempo, nombrar a una persona era usar a esa persona como testigo, usar a Dios como testigo. No tomar el nombre de Dios en vano nos está hablando de no coger a Dios como testigo de cosas que no son de Dios, no son buenas, no representan algo positivo, ¿no? Bueno, pues yo me planteaba qué significaba esto hoy en día, porque claro, uno dice, bueno, es que esto ha quedado desfasado y esto hoy en día, el segundo mandamiento es súper fácil. De hecho, cuando yo hablaba de los 10 mandamientos entonces, el segundo mandamiento me ocupaba en el resumen una cosita así y todo lo demás eran los 10 mandamientos. Yo misma me daba cuenta de que hacía eso con el segundo mandamiento. Entonces me lo he traído hoy a mi vida y he dicho, bueno, ¿y el nombre en realidad en mi vida tiene algún sentido? La palabra de mi nombre o nombrar a las personas o usar o mentar, en mi tierra se dice mentar a otra persona, ¿no? ¿Tiene algo de relevante? Pues parece que se coge al azar, ¿no? Yo he visto nombres muy surrealistas puestos a niños. Muy raro. No voy a poner ejemplo por si alguna vez alguien conoce a alguien que se llame así. Y que puede pasar. Pero yo estaba en el obispado y veía nombres muy raros, realmente muy raros puestos a la persona, ¿no? Y parece que uno coge el nombre que uno quiere y se lo pone a esto. Hoy en día parece que el lenguaje, y en esto muchas de las filosofías han pegado fuerte, ¿no? Las palabras van por aquí y la realidad por aquí, y yo puedo llamar a esto silla igual que le puedo llamar mesa, y no pasa nada, ¿no? Cosa que, por supuesto, no habría pasado nunca en aquel entonces, ¿vale? Pero hoy parece que está como separado. Pero después le das 2 vueltas a la cosa y dices, pues no está tan claro que esté tan separado. Porque cuando yo me enamoro de una persona, ¿qué es lo primero que quiero conocer? Ojalá me entere yo de cómo se llama, ¿no? O a que no es lo mismo un móvil Nisu que un móvil que por detrás parece que pone iPhone o algo así, ¿no? O algo que representa la palabra iPhone, ¿no? No es lo mismo. De repente, mi ropa vale más si pone, no sé, una marca, ¿no? Una marca de prestigio, ¿no? De repente mi ropa parece que es como más, porque pongo aquí. No es lo mismo que me compre, es que mirando esto lo he visto, ¿no? Una PlayStation que una Polystation, que es muy diferente, ¿no? Y no, a lo mejor yo no sé cómo funciona, pero el nombre me ha cambiado mi impresión sobre la cosa. Y la cosa es que el Señor me da su nombre. El Señor no es una cosa impersonal, no es una nube. Es verdad que el nombre que dice no es muy concreto que digamos, pero me da su nombre y me lo da para que lo use y se presenta a sí mismo y se revela y dirás que yo soy, ya ve, ¿no? Entonces, el nombre para el Señor tiene mucha importancia. La palabra de su nombre tiene mucha importancia. Tiene tanta que el Señor se ha quedado en la palabra. El Señor es la palabra y puedo comunicarme con Él a través de eso y Él me habla a través de la palabra. No sé explicar cuál es la relación, ni sé si es física o psicológica o si en algún momento descubriéramos qué relación hay. Pero en realidad lo que yo experimento en mi día a día, no digo la realidad, lo que yo experimento en mi día a día es que una palabra me puede restaurar. Una de mis experiencias últimas más, o sea, que por las que yo estoy aquí hoy, es porque yo revelé quién era otra persona o qué era lo que me estaba pasando. Porque yo me puse delante de una persona y dije, he hecho esto, y lo dije. Y esa palabra que yo hice en ese momento, a mí me ha cambiado la vida a día de hoy y yo estoy aquí por eso, ¿no? No sé exactamente cuál es la relación entre una cosa y otra, pero a todo esto yo lo que quiero deciros es que las palabras son importantes. En mi casa, y yo no soy ejemplo de nada, pero es una costumbre que tenemos, en mi casa están prohibidas las palabrotas. Después mis hijos podrán decirlas fuera, que yo sé que más una se escapa por ahí, ¿no? Pero en mi casa no se dicen palabrotas porque de alguna manera creo o creemos que lo que tú dices revela lo que llevas en el corazón. Y revela también la sensibilidad que tienes. Si Dios es importante para ti, a lo mejor
lo oyes por ahí dicho de otra manera un poco fea y a lo mejor te duele. Yo si oigo el nombre de Carlos me acuerdo de mi marido, si oigo el nombre de, o no, sobre todo, por ejemplo, el nombre de mi hija, si lo oigo. Y si alguien dice Miriam y lo dijera mal, cuando rellenamos la matrícula y alguien, como nuestro apellido es muy largo, es García de Sola, suele poner solo García y nos sienta muy mal, porque el de Sola es muy gaditano. Y entonces como que nos rebelamos por dentro y entonces decimos, no, nos faltan nuestras raíces gaditanas, ¿no? Y no nos gusta García de Sola y te gastas el boli y lo prendes entero. En fin, son importantes. Tan importante que el Señor solo deja una oración para que la recemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y lo pone, igual que la petición del pan, lo pone, igual que el perdón de los pecados, lo pone a la misma altura que las necesidades más primarias del hombre delante de Dios. Santificar el nombre de Dios. Con lo cual, las palabras son muy importantes. El segundo mandamiento habla del perjurio, ¿no? De no jurar, de no hacer una cosa jurándola y después no cumplirla, de no hacer un juramento falso, de no poner el nombre de Dios en ese juramento y no cumplirlo. Y habla también de la blasfemia. La blasfemia, bueno, he leído un artículo que me he quedado flipada, porque los 4 tipos de blasfemia, los pecados veniales y mortales, según el tipo de blasfemia que digas, me he quedado alucinada. Yo no sabía ni que había esa serie de esquematizaciones sobre el segundo mandamiento, pero lo hay. Si alguien tiene curiosidad, que lo mire. Pero a mí no me cuadraba mucho, pero vaya, lo hay. Y hay muchas formas de decir el nombre de Dios de forma diferente. Y tú dices, bueno, pero si la gente seguramente lo dirá y no sabe ni lo que dice. Vale, vamos a dejar a la gente. ¿Y a ti cómo te afecta? ¿Tú qué sensibilidad tienes para cuando oyes el nombre de Dios, qué haces? ¿Qué se te mueve a ti por dentro? ¿Qué ganas? ¿Qué hay? ¿Qué hay de dentro? ¿Te arde el corazón porque el nombre del Señor se ha dicho en justicia, en zonas donde haga falta, en zonas donde alguien esté necesitado de escucharla? Es diferente. No hablemos de los demás, hablemos de nosotros, ¿no? Bueno, como el segundo mandamiento es muy fácil, yo no juro en falso, no digo el nombre de Dios mal, me fijo en mí misma, los demás ya intentaremos cambiar el mundo, pero yo esto, así que el segundo ya, libre de pecado. Y yo concluí ahí, yo hacía eso. Y leyendo el texto del Evangelio decía que no todo el que dice Señor, Señor en nombre del, o sea, dice Señor, Señor, dice el nombre del Señor y hace cosas buenas, entrará en el reino de los cielos. Ya la hemos liado, porque yo digo el nombre de Dios bien, hago cosas buenas y aún así me falta algo. El Señor como que le saca punta, ¿no? a la ley, ¿no? Como que no deja la ley a secas, sino que le busca más sentido, ¿no? Y pensando en cuál era la diferencia, qué más quería el Señor, aparte de no decir mal el nombre del Señor o no usarlo mal, y hablando con mi marido, porque la charla al final casi la hacemos charlando los dos, nos acordábamos de, hay un ejemplo que es del fraile, ¿no? Lo del Ferrari es el monje que vendió su Ferrari, ¿no? Hay un libro de eso, pero no, nos acordábamos de los coches, ¿no? Y yo tenía un León, un Seat León, y yo flipaba con mi Seat León, me encantaba mi Seat León, fue lo mejor que yo tuve cuando saqué el carnet, ¿no? Lo que pasa es que lo usaba como si fuera un Ferrari. Y bueno, de hecho hoy no tengo el León. No, me da esta vergüenza decir así en público qué pasó con el coche, pero lo usaba muy mal, ¿vale? Y para nosotros fue muy revelador como algo que se usa mal. Yo tenía un Ferrari y me creía que era un león. O sea, perdón, ojalá. Yo tenía un León y me creía que era un Ferrari, pero lo usé mal, ¿vale? No puse el león donde debía de ponerlo, ¿no? Yo lo hice así, lo hice mal. El texto dice, apártate de mí, ¿no? Que es muy duro el Señor, ¿no? Aparta, y yo le diré, apártate de mí. ¿En qué otra parte del Evangelio dice Jesús eso? Que es muy fuerte, para mí es muy fuerte que el Señor me pueda decir algún día, apártate de mí. ¿En qué otra parte? Lo dice cuando Pedro le dice,
Hombre, ¿cómo vas a sufrir y vas a morir tú? No, hombre, no. Y le dice el Señor, apártate de mí. ¿Por qué? ¿Por qué le dice? Porque no piensas como Dios, piensas como los hombres. El Señor está diciendo que no puedes suplantar y hacer las cosas como si fueran suyas, e imaginarte que estás haciendo las cosas como si fueran suyas, y al final, como si fuera un Ferrari, como si fueran suyas, y al final hacer lo que te dé la gana. Básicamente. Es muy triste poner en el lugar de Dios, en el plan que tiene Dios, en la voluntad del Señor, en todo lo que el nombre del Señor representa, poner en lugar de esto, poner nuestros pequeños planes, nuestros proyectos, nuestros afanes, por todo lo bueno que sea, nuestros milagros, mira qué guay soy, mira cuánto he hecho, mira cuál es mi ministerio, Es muy triste poner en el lugar del Señor y en todo lo que Él representa nuestros pequeños planes. ¿En qué momentos ocurre eso? Pues yo creo que todo el mundo conoce. Si yo pidiera aquí un ejemplo, yo estoy segura que todo el mundo levanta la mano y se acuerda de un ejemplo. A mí me pasa sobre todo con otras personas, después también me pasa conmigo, pero yo me acuerdo de personas, rápidamente me viene a la cabeza, que han dicho, no, esto lo hago porque el Señor me ha dicho que yo lo haga. Y de fuera estar mirando y echarte las manos a la cabeza y decir, Señor, pues no te ves que no funciona, que no vas para adelante, que esto no da fruto, que esto no te hace feliz, que esto no va a mejorar tu vida de familia, ¿no lo estás viendo que no? Pero digo que se me ocurren personas, pero lo he vivido yo. Lo he vivido yo años haciendo lo que yo pensaba que el Señor quería que hiciera y haberlo hecho con toda la buena voluntad, pero haberme dado cuenta con el paso del tiempo de que el Señor hubiera querido otra cosa y me hubiera ido muchísimo mejor. Y cuesta, cuanto antes darse cuenta de que las cosas son así, mejor. Puede pasar también que lo que le pasa al sastre hay un libro de Carlos Vallés que cuenta una anécdota, voy a contar que es breve, que era un sastre muy bueno, muy piadoso, se levantaba, como todos los cristianos, ¿no? La tradición dice, todos los cristianos, bendecir el día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Levantarse y persignarse, ¿no? Y hacía su oración y todo, y cuando venía alguien a la sastrería, pedía un sastre, un traje, él le decía, ¿para cuándo estará? Y él decía, si Dios quiere, estará el jueves. Y el señor que compra el traje llegaba el jueves y el traje no estaba. Y el sastre decía, Dios no quiso, estará el lunes, si Dios quiere. Y llegaba el lunes y no estaba el traje y decía, pues no le plugo a Dios, que decía el libro. Pues estará el miércoles. Bueno, puede pasarnos que como el Señor no me lo pide claramente y el Señor no me lo exige claramente, yo tengo aquí como un escudo, a mí también eso me pasa, tengo un escudo de decir, bueno, yo todavía no, como que no voy a dar un paso adelante, ¿no? No me voy a esforzar mucho, si total esto no es exactamente lo que el Señor me pide. Las omisiones, que es el pecado de omisión típico que todo el mundo conocemos, el pecado de omisión no se le puede achacar a Dios. Igual que no se le puede achacar a Dios el mal que ocurre en el mundo, igual que no se le puede achacar a Dios que a una persona le haya pasado algo, igual que no se le puede achacar a Dios que le haya tocado la lotería a otra persona, o que haya aprobado un examen, o que lo que sea. Mucho cuidado, porque es verdad que lo puedes ver y tenemos como una sensibilidad especial para lo espiritual. Es muy guay, pero esto tiene un peligro. Dejarle el móvil a un bebé también tiene peligro. Esto tiene un peligro. Por un lado, empequeñecemos a Dios. Como he dicho antes, es muy triste. Me ardía el corazón cuando preparaba esto, repetir, por favor, dejarlo libre, ¿no? Por favor, dejar que sea más de lo que esperáis, más de lo que habéis hecho, más de lo que habéis estado pensando siempre, más del proyecto que tenéis, más de lo que esperáis, más. Dejarlo libre, ¿no? Porque es como que tenemos una imagen del Señor que la hemos estado construyendo a lo largo de nuestra vida y está bien porque nuestra experiencia hace mucho, ¿no?
y encasillamos lo que hacemos y lo que vamos a hacer y todo en esa imagen. Y hemos dicho, bueno, como el Señor siempre ha sido esto para mí, mañana será lo mismo. Y puede que no. Puede que sigamos haciendo las cosas en el nombre del Señor. Oye, hay que agarrarse a lo que tengamos, es verdad. Hay que tirar para adelante con lo que tenemos, es verdad. Pero cuidado, cuidado con no atrapar al Señor en nuestras palabras, en nuestros proyectos, en lo que nosotros creemos que el Señor debe de ser. Yo no me voy a meter en unos berenjenales muy grandes, que son, por ejemplo, la guerra en nombre de Dios, el poder de la Iglesia en nombre de Dios. Yo lo dejo caer ahí, pero no me voy a meter en esos berenjenales porque son muy difíciles. Ya después, si queréis, lo hablamos o dejamos una charla para esas cosas, pero son muy, muy dolorosos. El Papa Francisco, en la visita que hizo a África, creo que fue el año pasado, ¿no? Habló de este tema precisamente. Y habló de tomar el nombre de Dios en nombre de las guerras que se estaban produciendo y de todo el daño que eso estaba provocando. Y clamaba allí, ¿no? Clamaba, es muy fuerte que una persona allí sea capaz de levantar la voz y decir esto allí, en un sitio donde se vive tan realmente esto, ¿no? Pero bueno, él lo dijo. Por un lado, empequeñecimiento. Y por otro lado, yo voy a dar una nota. Los profetas eran muy mal vistos. Y el Señor murió en la cruz por decir lo que el Padre le dijo que tenía que decir y por hacer lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. A mí me parece que a veces cuando pensamos en la muerte del Señor y pensamos en la muerte de los profetas, nos acordamos de la escena aquella de Bailando con Lobos, que sale Kevin Costner con los brazos abiertos en el caballo, así dejándose disparar para que los otros tengan oportunidad de matar al enemigo, ¿no? Y es como una imagen muy gloriosa, ¿no? Y como que todo el mundo le gustaría morir en ese sentido, así, una muerte tan gloriosa. Pero es que la de los profetas y la del Señor no tiene nada que ver con eso. Perdieron la honra, perdieron la gloria, perdieron la fama, se murieron y punto. Yo me pregunto si hubo alguien cuando murió el Señor que realmente supiera la gloria que tenía su muerte. Nosotros lo sabemos, pero las personas que estaban allí, para ellos el Señor y los profetas murieron vejados, tirados ahí, mal, en una muerte horrorosa. O sea que yo pienso que es muy peligroso alzarse en profeta. Y si te alzas en profeta, cuidado, porque tienes que estar dispuesto a perderlo todo en nombre. No solamente en decir lo que creo que el Señor me ha dicho o en hacer lo que creo que el Señor me ha hecho y ya está. Y glorioso. No, hay que estar dispuesto hasta el final. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si lo que estás haciendo o lo que estás diciendo o aquello que tú crees que el Señor te manda a decir o te manda a hacer es realmente lo que el Señor quiere? ¿Cómo saberlo? Yo hablo desde mi experiencia y a mí me ha salvado en muchos sentidos, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Por un lado, la confrontación. Por un lado, vivir con gente con la que puedo hablar, con la que puedo decir quién soy, con la que he podido volcar, como he dicho antes, he podido volcar toda mi porquería que había y me ha sujetado del hombro y me ha dicho, de aquí para adelante, ¿no? Esto es así o esto no es así, porque, hombre, también te pueden dar la buena noticia de decirte, sí, yo creo que es lo que Dios quiere para ti. Puede ser bueno que también lo hacen. Pero, por un lado, la confrontación. Y eso supone vivir en medio de un grupo de personas que te acoge, que al fin y al cabo es la comunidad, ¿no? Que te acoge, te conoce y te hace crecer. Segundo, preguntar, que no es nada fácil. Y dejarte preguntar, ponerte a tiro. Yo he conocido a personas que se ponen mucho a tiro que todavía a lo mejor no se han abierto, pero una persona que se pone mucho a tiro, yo creo que más tarde o más temprano acaba siendo preguntado y acaba siendo confrontado, ¿no? Pues hazlo una vez, otra vez, hasta que las puertas se abren y sabes la verdad, ¿no? Repite. Y tercero, yo pienso que la clave del texto está en no te conozco, ¿no? En esa palabra, ¿no? Es querer conocer al Señor. Querer intimar con Él, querer estar ahí para que Él te conozca y tú le conozcas. Al final, la relación de Él contigo y tú con Él es la que permite que tú vayas actuando conforme lo que Él quiere. ¿No? En la charla pasada, ¿no? El Señor sale al paso de aquellos que lo buscan con sincero corazón, ¿no? O sea, al final, la única forma que hay de saber si haces lo que Él quiere es la misma, porque el Señor es hombre, es persona,
que con cualquiera de nosotros, que es preguntarle, intimar con él, hablar con él, acercarte a él, tener muchos momentos de intimidad y ponerte a tiro y repetirlo una y otra vez. Que no es fácil. Mi hija Irene, tengo la tremenda alegría, le voy a decir hoy que no está aquí, tremenda alegría de que me dice que, mamá, a veces no escucho al Señor. Para mí es una alegría porque me está queriendo decir que le está preguntando y no lo oye pues porque está empezando y porque... Pero me dice a veces, lo cual significa que a veces sí lo hace. Entonces, no, voy a llorar. Porque que un hijo te diga que habla con el Señor a una persona que tú quieres, que habla con la persona que tú más quieres, pues es lo mejor que te puede pasar en el mundo, ¿no? Entonces, conocerle, intimar con él, dejarlo que sea quien es, dejar que se acerque a ti con otras fronteras, con otros horizontes, con otra forma de acercarte a él, pero más libre. Déjalo que sea él, déjalo que a veces hay que dejar colgado a la puerta de la habitación donde vas a rezar, ahí en la puerta dejas colgado un poco quién eres tú y te sientas delante de él y le dices, ¿y tú qué quieres? ¿Y tú quién eres? ¿Y tú para qué me buscas? ¿Y tú qué me quieres? ¿No? Decía Carlos, que me decía mi marido, que al final esto era como recrearte con él, ¿no? Como cuando amas mucho a una persona o con un niño pequeño y puedes estar muchas horas con él, ¿no? Y no te cansas de mirarlo, ¿no? Carlos decía, a mí me pasa esto cuando voy a firmar algún parte de estos de falta que él tiene que firmar, tiene que poner, hay una casilla que pone funcionario o interino. Hay una casilla que él tiene que firmar. Dice, a mí me pasa todavía que cuando pincho funcionario me recreo en eso. Digo, tío, que tengo trabajo aquí. Que es verdad que nos ha costado muchos años de sufrimientos, ¿eh? Esto hay que decirlo, que no es ninguna... La gente piensa que es un lujo, pero ha costado años de que me lo pregunten. Pero él dice, yo me recreo en esa palabra, me recreo en la palabra funcionario. ¿Qué supone eso para mí? ¿Qué supone es todo eso de mi vida, de mi recuerdo? Es decir, todavía hoy, a día de hoy, todavía pincho eso y digo, funcionario. Pues con el Señor igual, ¿no? Jesús, Dios. Y sentarme al lado de Él y decirle una y otra vez. Cambia, la comunidad te cambia. Y yo no solía usar el nombre del Señor para pedir cosas o para alabarlo. Yo era de las de, por Cristo nuestro Señor, amén. Además así rápido. Por Cristo nuestro Señor, amén. Y aquí estoy aprendiendo a decir, te lo pido o lo que sea, en el nombre del Señor. En tu nombre, Señor, te lo pedimos. En tu nombre, Señor. En tu nombre. Señor Jesús, Señor Jesús. Esas palabras para mí son nuevas, es un vocabulario nuevo, pero también van a significar mucho para mí el resto de mi vida, ¿no? Y de alguna forma ya han empezado a cambiar mi vida, ¿no? Yo os animo y os invito a que tengáis esa experiencia, a que abráis esa frontera, a que dejéis que el Señor invada esa frontera, esas barreras que le habíamos puesto con nuestra experiencia y con nuestra vida, y llueva sobre vosotros y digáis el nombre y os atreváis a conocerlo profundamente. That's how He made you. Just let it happen. And He called